¿Cómo está, viejo? Lleno de tareas. ¿Cómo? Lleno de tareas. Ay, lo siento. Ay, ay, ay. Estos niños de hoy. Fua, qué complicado. Qué complicado. A ver, chamaco. ¿Por qué? A ver, abuelo. Vamos, dime. ¿De qué trata la tarea? Voy a buscar información sobre conflictos territoriales en América Latina, pero no entiendo por qué hay tantos problemas entre los campesinos y su tierra. Vaya. Yo te voy a explicar. Para poder realizar esta tarea, tenemos que entender un concepto fundamental, que es la modernización capitalista, la cual tiene a grandes rasgos tres aristas que se desarrollan durante la segunda mitad del siglo XX. La primera de estas es la parte económica, donde se buscaba reemplazar el modelo de economía regulada por el Estado a uno regulada por el mercado, asegurando las condiciones para la libre circulación del capital, reformando las dinámicas de producción. El segundo ámbito es el político, desde donde se implementaron las medidas como la reforma agraria para poder llevar a cabo esta modernización, asegurando las condiciones de producción para el empresario, repartiendo tierras entre los campesinos, insertándolos en la lógica de producción, generando un choque de intereses entre quienes buscaban aumentar la productividad de la tierra y el campesinado, que buscaba una forma de justicia social a través de él. Esto tuvo un fuerte impacto social, especialmente por la violencia. Abuelo, nosotros en el colegio hemos tratado el tema de la violencia. La vemos como una relación social, donde la sociedad se divide y luchan diferentes grupos por el apoderamiento de oportunidades, mediante mecanismos cada vez más organizados, convirtiendo la violencia en política. Los problemas por la tierra han sido comunes en toda Latinoamérica, pero los casos que mejor conozco y con los que te voy a explicar el asunto son Colombia y México. Como te había dicho antes, para entender los conflictos hay que recurrir a ciertos conceptos centrales. Comencemos por el de la modernización capitalista. Esta se manifestó en México a raíz de la crisis mundial del modelo de industrialización por sustitución de importaciones del año 1982, agravada por la caída de los precios del petróleo, lo cual llevó al Estado mexicano a renovar sus estructuras mediante una modernización capitalista, la cual apuntaba a la exportación de manufacturas, pero México se encontraba atrasado y requería de un cambio estructural, partiendo desde una reforma agraria que se implementó en el año 1992. Y esta misma crisis del año 82, llamada crisis de la deuda externa, también afectó a Colombia, lo que llevó a un gradual proceso de apertura económica en el 89 y que se acelera en el año 1991. Esta modernización es de carácter industrial, ya que la situación de ingobernabilidad vivida en el campo, producto de la violencia, impidió cualquier intento de reforma durante ese periodo, puesto que los intentos anteriores estaban fijados en la búsqueda de llegar a una mayor eficiencia en el uso de las tierras, lo que llevó a generar cambios en el sistema agrario, y no una efectiva respuesta a los problemas sociales derivados de la mala distribución de la tierra, es decir, no respondían a las demandas sociales. Respecto a la reforma agraria,
Como habíamos visto, la reforma agraria es uno de los mecanismos existentes para llevar a cabo la modernización capitalista. En México, lo agrícola ha tenido gran importancia, debido no tan solo al aspecto económico, sino también por el lado social, ya que los campesinos tendieron a organizarse comunalmente en base al campo. A partir de la década de 1930, han habido reformas agrarias dirigidas al reparto de la tierra, las cuales no han logrado satisfacer las demandas sociales en torno a una distribución igualitaria de la tierra. Ahora bien, ten claro que sí se han implementado reformas agrarias. En 1930, el gobierno de Cárdenas lo hizo, permitiendo mayor acceso a la tierra bajo la supervisión y tutela del Estado sobre la producción, lo cual fue insuficiente para acabar con la pobreza campesina. En 1992, bajo el gobierno de Salinas, se busca revertir este proceso abriendo un mercado de tierras y quitando la supervisión y tutela del Estado. Por tanto, el foco del conflicto se traslada desde el acceso a la tierra a la integración competitiva en el mercado, lo cual ha precarizado al campesinado. Colombia se ha caracterizado por una estructura agraria concentrada y una élite apegada a las rentas de la tierra, como elementos constitutivos del sistema político colombiano. La tierra y su repartición, al igual que en México, ha tenido gran importancia, pero en Colombia no se han hecho efectivas reformas agrarias, pues pese a toda la legislación que pudo haber encaminado a una reforma agraria, como en los años 1936 y 1961, el proceso avanzó muy lento y se encontró con muchos obstáculos provocados por los grandes propietarios, a ver en las reformas, entre comillas, un peligro para la estabilidad y la unidad de la gran propiedad. Y por último, la violencia. La no resolución de las demandas sociales terminó por agravar el conflicto, aumentando la violencia. Tras las reformas agrarias de Cárdenas en México, se ejerce un fuerte control del Estado sobre el campesinado, ya que éste dirige la producción y el reparto de las tierras. Tras la reforma de 1992, el Estado abandona la supervisión y la subvención del campesinado, precarizando su situación, cuyo punto máximo será la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 1 de enero de 1994, lo cual precarizaba aún más la situación del campesinado al entrar a competir contra el gigantesco mercado norteamericano, lo que sumado a una serie de reivindicaciones indígenas explican el alzamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, contra el gobierno, desatando un conflicto que permanece hasta el día de hoy, el cual posee numerosos episodios de enfrentamientos contra el gobierno, la toma y ocupación de ciudades y grandes extensiones de territorio en el estado de Chiapas, y acusaciones mutuas de abusos y represión contra la población civil, los cuales no han cesado pese a los intentos de diálogo y una reconversión de los zapatistas desde un movimiento armado hacia uno político. Por otra parte, la tensión en torno al agro en Colombia tiene una larga data y puede entenderse su agudizamiento a partir de la neutralización por parte de la élite terrateniente del intento de reforma del año 1961, una clara señal de que las demandas sociales campesinas no estaban siendo consideradas, y agrupaciones campesinas como la Agrupación Nacional de Usuarios Campesinos eran consideradas un riesgo para la estabilidad y la unidad de la gran propiedad. Ante esto, surgen movimientos guerrilleros que defienden los intereses campesinos que no están siendo escuchados, como las FARC, grupo armado que se considera a sí mismo como campesinos revolucionarios, contra quienes se han alzado son el gran latifundio, los grandes ganaderos, el gran comercio, la política oficial y la violencia. Acusan que hasta el momento solo se han defendido los intereses latifundistas y su monopolio bajo el imperio estadounidense. Las FARC
y los distintos gobiernos de Colombia a partir de 1964 han sostenido constantes enfrentamientos armados, siendo un crudo ejemplo de violencia, al cual se sumaron en los años 80 grupos paramilitares de ultraderecha, con fuertes vínculos con el narcotráfico y el gobierno, lo que genera un aumento de la violencia expresado en una serie de secuestros y asesinatos contra civiles y políticos de ambos bandos. Bueno, chamaco, como ya hemos visto, ambos países presentan similitudes en cuanto a sus procesos de modernización capitalista. Mientras en México se cristaliza mediante la reforma agraria del 92, en Colombia no se logró generar una reforma agraria debido al fuerte conflicto armado que se generó, impidiéndola. Tenemos también que en México el problema central no es tan solo el acceso a la tierra, sino que a través de la tierra los campesinos y pequeños agricultores demandan insertarse competitivamente en el mercado. En cambio, en Colombia, lo que se busca principalmente es una redistribución más igualitaria, levantándose la demanda de una reforma agraria, la cual, a partir de los diálogos de paz de La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano, pretende lograrse. En México, la actividad del ejército zapatista se ha reducido en su ámbito militar, pero no en su núcleo político, estando latente su regreso a las armas. Así, el problema de la tierra continúa en vigencia, luego de una encarnizada lucha armada. Ambos países buscan darle una solución al conflicto para acabar con la violencia mediante el diálogo de las partes. Y chamaco, ¿te pareció la explicación? Uy, abuelo, muy buena, me voy a sacar un 7 en esa materia. ¿Qué más? Debería ayudarme con ese montón de tareas que tengo para mañana. Mientras yo voy a jugar a la pelota. Pero chamaco. Chao, abuelo. Pero